Bien, entonces el módulo de epistemología que estamos dictando en este programa del diplomado y que esperamos dictar, ¿no es cierto?, cuando sea posible, cuando aprueben el programa que estamos ofreciendo, ¿no es cierto? Es importante focalizar en dos partes constitutivas que tiene este módulo, este primer módulo, que se llama, creo, si mal no recuerdo, Epistemología de la Ciencia y Diseño de un Perfil de Investigación. En todo caso, esos son los dos aspectos en los cuales hay que focalizar. Esas son, digamos, las dos partes las dos partes constitutivas de este módulo de Epistemología de la Ciencia, ¿no? En la primera parte hemos escogido una lectura en particular, ¿no es cierto? Es verdad de que en las referencias, digamos, de la epistemología hay una serie de autores, pero ese enfoque, digamos, lo adoptaremos si alguna vez hubiera un interés de que nosotros organizáramos, digamos, un diplomado en epistemología. Entonces, ahí sí, si el diplomado como tal, con varios módulos, está focalizado en la epistemología, entonces nos daremos el tiempo de organizar los autores y ya veremos, digamos, de cada grupo de autores o cada autor, cómo lo abordamos en profundidad en cada módulo. Pero ahora no podemos perder de vista que lo que nosotros estamos haciendo es dar una base epistemológica a alumnos que pretenden escribir su tesis de grado, es decir, pretenden desarrollar un trabajo de investigación en el transcurso de estos 5 módulos, ¿no? Entonces, eso no hay que perder de vista. En ningún momento, digamos, en el caso de este módulo o de cualquiera de los otros 4 módulos restantes, no estamos, ninguno de los docentes, para dar una clase en el sentido de clase magistral. Si vamos, digamos, con esa idea, entonces no, pues no vamos a lograr lo que pretendemos. Y lo que pretendemos es que el estudiante que se inscribe en este diplomado, al final, cuando esté terminando el 5º módulo, esté acabando de escribir la tesis o ya la tenga escrita. Eso, digamos, es un punto crucial porque eso es el énfasis que nosotros tenemos que hacer en el momento en el que nosotros presentamos nuestros servicios, ¿no es cierto? Presentamos nuestros servicios de educación universitaria a cualquier universidad que tenga interés, digamos, en llevar adelante estos proyectos. Y de eso estamos convencidos. ¿Por qué razón? Porque existe información suficiente que nos lleva a concluir de que ninguna universidad del país, ¿no es cierto?, ha encontrado una modalidad de graduación que suba el número de graduados de sus programas de maestría en particular, no hablemos de la licencia, fiquémonos nada más que en la maestría, ¿no es cierto? Los estudiantes acaban los módulos que pueden ser 15, incluso 20 módulos que están organizados los programas de maestría y no escriben la tesis en los plazos que figuran en el reglamento, que 2 años parece que es el estándar, ¿no es cierto? Entonces pasan los 2 años y el estudiante no ha escrito su tesis, no ha defendido su tesis, ¿no es cierto? Entonces eso pues la universidad, cualquier universidad, ¿no es cierto?, que está ofreciendo estos programas, tiene que pensarlo como un problema y por lo tanto tiene que encontrarle su solución. Y nosotros lo que pensamos es de que este problema no se lo está enfrentando adecuadamente, ¿no es cierto? Se están tomando iniciativas, se incluyen, digamos, en los programas de maestría, en materias como taller de tesis 1, taller de tesis 2, un módulo de epistemología, un módulo de metodología, ¿no es cierto? Eso para que se incluya, ¿no es cierto? Pero en la realidad de los hechos, esos módulos son dictados como si fuera una materia más, en la cual el docente, digamos, enseña las variables discretas, las variables continuas, ¿no es cierto? Todo ese tipo de clasificación, las variables cuantitativas, las variables cualitativas, y el alumno sale feliz, o no sé si saldrá feliz francamente, pero ya el módulo se lo evalúa para saber si el estudiante ha entendido lo que es la diferencia entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa, ¿no es cierto?
cosa que nosotros ni siquiera nos ocupamos porque tenemos otro concepto de la relación, digamos, entre lo cualitativo y lo cuantitativo en matemáticas, ¿no es cierto? Que no corresponde en absoluto con esa idea que se enseña en la mayor parte de las universidades, sino en todas, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, el tema central es de que si usted pregunta al cabo del primer taller de tesis o del segundo taller de tesis al estudiante, ¿y qué parte de la tesis la tienes avanzada? Ninguno. Así de sencillo, ¿no es cierto? O lo más que salen es con un perfil de investigación, que es un perfil lleno de problemas, porque tiene, por decir, 10 páginas, hay perfiles de 20 páginas, de las cuales la mayor parte son el famoso marco teórico, que no es otra cosa que copiar y pegar, ¿no es cierto?, los textos que encuentran los estudiantes en el Internet. Entonces ya se darán cuenta con una situación de esta naturaleza, el problema, no solo a nivel de una universidad específica, ¿no?, sino del conjunto de las universidades y por lo tanto de la sociedad boliviana, ¿no? ¿No es cierto? De la sociedad, en tanto que no puede haber, digamos, una sociedad en el siglo XXI que no tenga, digamos, las técnicas bien desarrolladas para hacer investigación científica. Eso es impensable, ¿no? Porque la ciencia no es pues una suerte de lujo, igual que los conciertos, digamos, de música clásica o qué sé yo, ¿no es cierto? O las galerías de arte, etcétera, que eventualmente se puede pensar, digamos, que son lujos que se ofrecen las sociedades, digamos, de bienestar, ¿no? Bueno, eso es otro tema, no quiero abundar en eso. Pero no se puede pretender, pues, pensar que la ciencia, ¿no es cierto?, es un lujo fuera de nuestro alcance. La ciencia es el ejercicio cotidiano de la resolución de los problemas que cada sociedad enfrenta. Entonces, eso es un problema gravísimo. Y es por eso que nosotros, digamos, consideramos tan importante el poder contribuir, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer nuestro camino. Es un camino árido, eso lo sabemos. Requiere, digamos, mucho trabajo de argumentación, pero esa es la idea. Entonces, no podemos perder de este punto de vista, ¿no es cierto?, cuando estemos dando este módulo y los siguientes, que el objetivo no es dar una clase, no es enseñar, digamos, la epistemología, sino es incorporar, ¿no es cierto?, desarrollar una forma de razonamiento sobre la marcha misma de los eventos, sobre la marcha misma del desarrollo de la tesis. Bueno, entonces, ahora bien, este primer módulo lo hemos dividido en dos partes. En la primera parte nos acercamos a la teoría de la falsación en lo específico y a ningún otro autor. Es una elección que hemos hecho, ¿no es cierto? Es una elección que hemos hecho de este autor. Aquí figura en la referencia bibliográfica, Karl Popper, ¿no es cierto? Aquí figura el título de su obra, ¿no es cierto?, La lógica de la investigación científica. Hay una traducción en castellano, así que no hay ningún problema, digamos, para acceder a esta lectura, ¿no? Y ahora, como se trata de, bien, entonces la primera parte es el estudio, ¿no es cierto? El estudio y la comprensión de este fundamento epistemológico que toda tesis tiene que tener, ¿de acuerdo? Y la segunda parte es ya el estudiante, ¿no es cierto? Cada uno de los estudiantes que están en el módulo, que pueden perfectamente ser 20, ¿no es cierto? Entonces, tiene que escribir su perfil de investigación y tiene que escribir su perfil sobre las ideas que están contenidas en esta primera parte, que es la idea de la epistemología de la falsación y los principales conceptos de la epistemología de la falsación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ya entrando de lleno ahora a la primera parte, ¿no? Se trata de un texto abstracto, se trata de un texto filosófico, por lo tanto las categorías son de orden general, y es por eso que no es de lectura fácil. No es igual, digamos, leer una novela cualquiera de un autor sudamericano o de cualquier autor, ¿no es cierto?, que leer un texto de epistemología. Entonces demanda un esfuerzo de la mente, ¿no?, para poder entender las categorías que se manejan, las categorías conceptuales que se manejan en el texto. Entonces ahí yo he tenido la idea de desarrollar un conjunto de preguntas, aquí ven ustedes, ¿no es cierto?, numeradas
desde el 1 hasta el número 95. Esas son, digamos, las preguntas que se me han ocurrido para ver si el lector está asimilando los conceptos. Si los está asimilando, entonces, bueno, pues tiene que ser capaz de responder, por ejemplo, la pregunta 93, ¿cuál es el rol de la teoría en el diseño experimental? Etcétera, ¿no es cierto? O en la 92, ¿qué rol juegan los enunciados básicos esporádicos en el proceso de revelación de las fallas metodológicas del empirismo ingenuo y de la lógica inductiva? Bueno, ya ven ustedes así, estas preguntas no son preguntas sobre, digamos, que le piden al estudiante que desarrolle sus puntos de vista sobre la pregunta. No, son preguntas, digamos, que son una guía para la lectura del texto. Entonces, el alumno tiene que encontrar la respuesta leyendo el texto, ¿no? Esto yo les digo porque, no, pues ya esta materia la he dictado no sé cuántas veces exactamente, muchísimas veces, y les tomo yo un examen, y el examen las tomo obviamente sobre estas preguntas. Y los alumnos, no hay pues el alumno que dice, no, la universidad es el lugar en el que el alumno tiene que escribir lo que él ha entendido del autor, y escriben cualquier cosa, ¿no? Y entonces pretenden de ya pasar, digamos, que yo les dé la proficiencia en la materia de epistemología y en el conocimiento del autor. Entonces, no, de entrada todas esas cosas hay que decir claramente al estudiante, todo eso está perfectamente codificado en el texto. Bueno, ahora estas 95 preguntas son muy extensas para pensar que en un módulo de 40 horas, ¿no es cierto?, se va a poder cubrir, se va a cubrir con la profundidad del caso. Entonces, hay una selección preliminar de 29 preguntas que acaban en el capítulo 1, ¿de acuerdo? El capítulo 1 que se titula Panorama de algunos problemas fundamentales, ¿no? Entonces, de la lectura que yo he hecho de las 95 preguntas, ¿no es cierto?, me he dado cuenta que el texto está tan bien organizado que en esta primera parte, en este primer capítulo, el autor aborda todos los elementos centrales de la problemática de la investigación científica. Entonces, después me pongo a pensar, digamos, en lo que es la teoría de los fractales, y una de las características, probablemente la característica central que define el fractal, es el hecho de que se trata de un orden geométrico que se repite a cualquier escala, en una escala tan pequeña como en una escala, digamos, de enorme magnitud. Entonces, probablemente este texto esté organizado según la geometría de los fractales, porque la estructura de estas 29 primeras preguntas, ¿no es cierto?, después se replica en el conjunto, digamos, de todo el texto. Por eso es de que yo veo de que perfectamente, ¿no es cierto?, sin traicionar el espíritu de la obra y el contenido, se puede leer y responder estas 29 primeras preguntas para tener una idea más o menos precisa de en qué consiste la epistemología de la falsación. Bueno, entonces, dicho eso, que es importante aclararlo, ¿no? Cuando hablamos de las 29 primeras preguntas, no estamos hablando de estos números que están recalcados con negrita, ¿no? Que también tienen el número 1, probablemente ese digamos, sea una fuente de confusión. Aquí hay 1, ¿cuál es el rol del científico? 1, el problema de la inducción. Pero si el lector es cuidadoso, se dará cuenta que esta pregunta 1 no está subrayada con negrito, no está en bold, ¿no ven? Mientras que esta sí, entonces eso quiere decir que son dos cosas diferentes, por más que tengan el mismo número. Bueno, y aquí aparece el número 2, el número 3, que puede haber la confusión con el número 2, y ha habido, por eso les hago notar, no ha habido un docente, digamos, que ha confundido esto y les he hecho leer no las 29 preguntas, sino las 29 secciones, ¿se dan cuenta? Y las 29 secciones van pues hasta la pregunta 91. Entonces, fíjense esa pequeña confusión, ¿no? Como las pequeñas confusiones dan lugar a problemas enormes. Bueno, entonces todo eso se los digo para que ustedes lo tengan presente. Estamos hablando no de los números en negrita, sino de los números que no están en negrita, del 1 al 29. Bueno, entonces fíjense ustedes ya en la explicación que ustedes hacen,
Y otro punto antes de comenzar ya hablando de la primera pregunta. Resulta que en el entendido que esta materia, como yo les decía, es una materia general y abstracta que demanda un gran esfuerzo de elucidación de parte del estudiante y del docente, es abordada desde distintos ángulos y desde distintas maneras de hacer las cosas, ¿no es cierto? Desde tres distintos enfoques psicopedagógicos, yo creo que se podría llamar, o pedagógico-didácticos, creo que mejor es, desde el punto de vista de la didáctica y de la pedagogía de la enseñanza, del proceso famoso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces, lo primero que tiene que hacer el docente es organizar a los estudiantes. Y si son 20 estudiantes, lo tiene que organizar, por decir, en 5 grupos de a 4 estudiantes cada grupo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué es interesante organizarlos en grupo? Porque es bueno que los estudiantes estudien en grupos pequeños y lo que uno no entiende, el otro contribuye, digamos, a aclarar. Entonces, una vez que se forman estos 5 grupos de 4 estudiantes cada grupo, se reparte de manera aleatoria, al azar, estas 29, digamos 30 preguntas entre los 5 grupos, de manera que a cada grupo le corresponden 6 preguntas. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que cada grupo solo va a leer las 6 preguntas que le corresponden, sino que cada grupo va a asumir la responsabilidad de presentar en público, ¿no es cierto?, como una exposición, ante sus compañeros, ante el resto de sus compañeros de estudio y ante el docente que va a escuchar atentamente la exposición, ¿no es cierto? Entonces tiene que presentar las 6 preguntas que en el sorteo le ha tocado a cada grupo, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera ya hay una primera aproximación a las respuestas que han encontrado los alumnos a estas preguntas. Y ahí el docente va a asumir el rol de decirle al alumno, sí, muy bien, has encontrado muy bien, tu explicación está excelente, o decirle, bueno, hay ciertos matices que hay que añadir, digamos, a la respuesta que vos has presentado, que el grupo está presentando, y estos matices, digamos, tienen las características siguientes, y ahí el rol del docente para contribuir, digamos, a aclarar, digamos, las cosas que no quedan claras para el conjunto. Entonces, el conjunto de alumnos que hace, ¿no es cierto? Los que no están en el grupo de cuatro alumnos, ¿no? Entonces, obviamente, escuchan atentamente para ver si ellos han entendido correctamente la exposición de los alumnos y eventualmente hacen también sus preguntas, ¿no es cierto? Para que quede claro. Bueno, y por último, esto se cierra, digamos, este enfoque pedagógico didáctico con una evaluación por escrito, ¿no? Una evaluación personal, unipersonal. ¿Qué es lo que hace el docente finalmente? El docente, en un día que fija para el examen, ¿no es cierto? Aquí no estamos en eso de que ya no hay examen, de que nosotros estamos en la universidad del siglo XXI o del futuro. No, señor, aquí nosotros seguimos con los métodos mal llamados tradicionales, es decir, los métodos con los que nosotros hemos aprendido, ¿no es cierto? Con lo que hemos estudiado y cómo hemos rendido, digamos, nuestras proficiencias. Exámenes escritos en la cual el alumno de manera personal va a probar y comprobar si realmente ha asimilado lo que él tiene que estudiar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el docente? ¿No es cierto? Llama a la persona de la lista y al azar le da de las 29 preguntas, 5 preguntas elegidas al azar en el momento del examen y le dice, vos vas a contestar tales preguntas. Siguiente de la lista, también a cada alumno le selecciona al azar 5 preguntas de las 29 y el alumno tiene 10, 15 minutos, no necesita más tiempo porque a la pregunta, la respuesta, para escribir en una hoja sin mirar obviamente el libro, sin mirar sus apuntes, ¿no? Ya tiene que sacar de la mente, de lo que él a memorizar, el poder de la memoria, otro elemento igual que en la llamada así educación, ¿no es cierto?, del siglo XXI, ya se pretende de que no hay rol de la memoria, que el estudiante no tiene que memorizar nada. Tremendo error, tremendo error. Ustedes vean los grandes hombres, Einstein, ¿no es cierto?, Balzac, el propio Lenin, que tenían una memoria prodigiosa. Einstein
comenta claramente, dice, de otra manera, ¿cómo yo hubiera podido hacer los enunciados de la teoría de la relatividad si no hubiera tenido en la mente toda la cantidad de cosas simultáneamente que tenía que, ¿no es cierto?, poner en relación para poder hacer los enunciados de la teoría? Entonces, eso es bien importante, la educación de la memoria, que cada vez en la educación, digamos, del día de hoy, ¿no es cierto?, se deja de considerar como un elemento importante. Ya no se, en la escuela ya no se pide a los niños que aprendan de memoria las poesías y que las reciten, o que aprendan la tabla de multiplicar, todo eso que eran unos ejercicios geniales para el desarrollo de la memoria, ¿no? Y de la inteligencia, como un elemento fundamental de la inteligencia. Bueno, entonces eso ustedes van a decir, nosotros aquí, señores, estamos en el método que así se llama tradicional de enseñanza. No estamos en el método revolucionario de que el alumno no tiene que aprender nada. Bueno, entonces esa es la última parte y el profesor toma su examen y le pone una nota, obviamente, entre el 1 y el 100. Y de esa manera concluye esta primera fase. Bueno, después viene la segunda fase, que es la fase de la preparación del perfil de investigación. Pero de esa parte no vamos a hablar, ya nos quedan tan solo 10 minutos. Entonces, yo creo que para esta primera ronda ya hemos aclarado el punto de partida y de manera que no voy a ingresar en las preguntas porque no vamos a tener tiempo suficiente para desarrollar. Y de esta manera dejamos para el siguiente video del próximo sábado la presentación ya del estudio de las preguntas. ¿Ok? Entonces, de esa manera voy a dejar de compartir, voy a parar la grabación